Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la verdad de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Cristo Jesús. Prepárate para un tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, por supuesto, crecimiento espiritual. Así que comenzamos ahora. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Bienvenidos a este tiempo de luces y perfecciones, un espacio donde la fe se encuentra con la realidad, donde la verdad ilumina nuestras crisis y donde la esperanza nunca se apaga. Hoy abordaremos un tema profundo, sensible y muchas veces incomprendido: el silencio de Dios, por supuesto, en la crisis. ¿Alguna vez has orado y sentido que el cielo está cerrado? ¿Has clamado y lo único que escuchas es silencio? Quédate con nosotros, porque ese silencio también habla. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. El silencio de Dios en la crisis es un tema profundamente humano. Nos compete a nosotros y nuestra espiritualidad. El silencio de Dios no puede ser una ausencia de su parte, sino una prueba de fe y un tiempo de espera o un espacio para que el ser humano procese, ¿sí?, su propia realidad. En la Biblia, este silencio aparece tanto en el clamor desesperado de los salmistas como en la inquietud antes de grandes revelaciones. Job, en el capítulo 10, dijo, y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Estoy hablando de el capítulo 2, versículo 10, porque él no pecó. Así que, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y así comienza la introspección en diferentes momentos bíblicos y de diferentes personajes. Ejemplo, el salmista comenta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Capítulo 22, versículo 1
del salmista y todo parece como que Dios ha cerrado sus oídos, Dios no escucha nuestro clamor y desafortunadamente creemos y concluimos que Dios no me escucha, no me pone atención, no soy importante para mí, y otros más extremistas dicen, Dios no existe. El libro de los Salmos es donde se siente la tensión entre la fe y el silencio divino. Los autores a menudo sienten que Dios esconde y no responde a sus oraciones inmediatas. Así que esta frase, ¿por qué me has desamparado?, es la misma frase que nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro amado Cristo Jesús, manifestó en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo a ti y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Y muchas veces experimentamos este silencio de Dios porque creemos que la divinidad está obligada a responderme ipso facto. Porque queremos ver una oración contestada con inmediatez a la velocidad de nuestra época, la velocidad de un enter. El Salmo 83:1 dice, oh Dios mío, no guardes silencio, no calles. Oh Dios mío, ni estés quieto. Así que el mismo salmista en el capítulo 13, versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así que estos autores, Jeremías en Lamentaciones, Job en este diálogo y los salmistas hablan como si fuera absoluto el silencio de Dios. Pero estamos entendiendo que Job es el ejemplo máximo de la paciencia ante el silencio. Durante gran parte del libro, Job pide explicación por su sufrimiento y esa es nuestra naturaleza. Queremos que Dios nos explique, nos detalle. Y la pregunta es, ¿Dios está obligado a explicarme el por qué o para qué lo que me acontece? ¿Dios está obligado a contestarme inmediatamente? Pero Dios permanece callado, mientras sus amigos teorizan erróneamente sobre su situación. Así que dice el capítulo 2 el capítulo 2 en el versículo 13 de Job. Así que se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era grande. 7 días sin hablar, 7 noches sin hablar, solamente acompañándolo como este proceso tanatológico, cuando las palabras no pueden explicar, las palabras no pueden sanar y mi verborrea no puede traer salud y restauración ante una circunstancia que no es mi voluntad, sino la voluntad de el Eterno. Al final del libro, en Job capítulo 30, versículo 20 dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Pareciera ser que toda la historia está hablando de un silencio de Dios, pero finalmente Dios rompe el silencio. Dios tiene siempre muy oportuno el momento de intervenir en nuestras vidas, en nuestra mente, en las circunstancias. Y dice la escritura en el capítulo 38 que Él explica por qué, sino para revelarle su soberanía y su grandeza. Y eso es lo potente en esta experiencia del silencio de Dios, que en su silencio Él está tratando con tu fe, que en enmudecer Dios pareciera que pega su lengua y no te habla, pero Dios te está haciendo entender que Él es Dios
y que a Él nadie le da instrucción y que su voluntad es perfecta e impecable. Y eso no nos gusta. Eso no nos satisface cuando estamos en la angustia, el dolor y el sufrimiento. El silencio de Dios puede manifestarse a la inmediatez o al cierre del silencio o al terminar el silencio. Dios se manifiesta. A veces el silencio es la antesala de una forma distinta de la presencia de Dios, y Dios siempre está en el estruendo. Dios no siempre está en el estruendo, sino está también en la calma. Él es Dios del cielo y de la tierra. Él es Dios de día y de noche. Él es Dios de la luz y de la oscuridad. Ojo, no de las tinieblas. Él es Dios en todo momento, en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en lo ancho, en lo eterno. Él es Dios. Y en el capítulo 1 de Reyes 19, 11, 12, tras un viento fuerte, un tremendo terremoto, un fuego, Dios no estaba en ellos. Y a veces queremos que Dios se manifieste fuerte, que Dios se manifieste agresivamente, que Dios se manifieste de una forma sobrenatural. Pero Dios tiene sus formas tan especiales para trabajar en la mente y en el corazón de todos sus hijos. Él es un Dios personal. Él es un Dios artesanal que trabaja con tu vida, con tu fe y con tu espíritu. Y dice la Escritura: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. A veces Dios habla a través del silencio, y aún en el silencio Dios sigue hablando. La historia bíblica, los biblistas la identifican en 12 periodos, y uno de esos 12 periodos se llama los 400 años, y le decimos, los etiquetamos del silencio de Dios. Históricamente se conoce como este periodo de silencio profético, el tiempo entre el profeta Malaquías y el Nuevo Testamento, con la aparición de Juan el Bautista. Hablando desde una perspectiva profética, no había revelación escrita ni profetas activos. Amós nos dice en su capitulado 8, versículo 11, advierte sobre esto como un juicio. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, que esta palabra se cumpla en esta generación, que esta palabra se cumpla en todos nuestros oyentes, en todos nuestros radioescuchas, en toda la comunidad Urín y Tumín y todas las iglesias afiliadas a nuestro ministerio para el servicio y edificación del cuerpo de Jesucristo. El silencio de Jesús ante sus acusadores es una gran manifestación. Acabamos de pasar la Pascua. En el Nuevo Testamento, el silencio de Jesús es un acto de dignidad y cumplimiento de la profecía. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. El silencio de Jesús también nos muestra una gran enseñanza. Dice el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo lo confirma la historia bíblica en los evangelios con Mateo 27, 12, 14? Y siendo acusado por los principales sacerdotes, el Sanedrín y los ancianos de Israel de su época, no respondió, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En la teología bíblica, el silencio de Dios suele invitar a la búsqueda interior y nos debe de llevar a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, a una entrega, a poner nuestra vida en sacrificio vivo delante de Dios, a echar manos de la vida eterna. Isaías 45, versículo 15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y a veces Dios se esconde, pero no como lo identificamos o lo interpretamos nosotros. Así que el silencio de Dios no es una ausencia,
es misterio. Y todos queremos que Dios nos muestre una respuesta con inmediatez en la razón, en sueños, en revelación, en identidad. Pero mira, en la teología bíblica, que es la que estudiamos en nuestro bachillerato teológico ministerial de la Facultad de Teología Urín y Tumín, el silencio divino aparece en momentos cruciales. Job sufrió sin respuestas inmediatas. David lloró sin consuelo visible, como lo leímos al principio. Y Jesús en la cruz experimentó el aparente abandono. Pero si no cerramos toda la historia, nos quedamos solamente con un versículo fuera de contexto y es un pretexto para hacer una mala interpretación, una exégesis primitiva. Y lejos de hacer una exégesis, exigimos que Dios nos dé respuestas. Y eso no es lo correcto. El silencio es un proceso. Es como un proceso a la vida de todo cristiano y todo hombre y toda mujer de Dios. El silencio de Dios puede tener varios significados. Primero, ese silencio, Dios forma el carácter en el silencio y nos hace que nos aferremos a sus promesas o que de plano nos quebremos o renunciemos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, a nuestra experiencia, a nuestro propio conocimiento. Y no todo crecimiento ocurre con palabras. Muchas veces ocurre en el desierto. Y el desierto es la soledad, el desierto es la escasez, el desierto es el silencio, el desierto son las pruebas. Así que este silencio de Dios puede tener varios significados. Primero, el silencio como un proceso. Luego, el silencio como una prueba. La fe no se mide cuando Dios habla, sino cuando Dios calla. Y ahí es cuando nuestra fe es completamente probada. Porque renunciamos a la palabra, renunciamos a las promesas, renunciamos a la revelación de Dios o nos mantenemos firmes, que aún después de la muerte nos guiará, que aún en medio de la dificultad jamás nos abandonará. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que te sostendré con la diestra de mi justicia. Aunque pases por las aguas, aunque la llama arda sobre de ti, el agua no te ahogará y la llama no te quemará, porque dice el Señor, yo estoy contigo. Y entonces hay otra forma de encontrar significado, el silencio como una transición. Dios guarda silencio porque está obrando en lo invisible. Él es el Dios que es espíritu, Él es el Dios invisible. Él es el que opera y trabaja y no deja de trabajar. Aunque no podemos ver sus manos trabajando, no podemos ver su misma presencia obrando, el Señor está trabajando en ti y nada de lo que Dios permite en tu vida es en vano. Dios está trabajando aunque no lo sientas, aunque no lo mires, no lo huelas, no lo percibas. El Señor está trabajando en tu mente, el Señor está trabajando en tu corazón, en tu identidad, en tu personalidad, en tu fe. La obra que comenzó el Señor la está perfeccionando hasta la venida de Cristo. Lo que empezó en ti lo está mejorando, lo está santificando, lo está haciendo íntegro y perfecto ante los ojos de Dios. Así que alégrate del silencio de Dios porque significa que Él está trabajando a tu favor. Y entonces, lejos de deprimirte, lejos de enojarte, lejos de huir de Dios, de su iglesia, del servicio, del ministerio, de tu familia, agradece porque Dios está trabajando en tu vida. Y en este significado podremos encontrar un cuarto significado: el silencio como una revelación profunda. Cuando Dios calla externamente, Él quiere hablarte internamente. ¡Wow! ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Y qué hermoso es conocer al Dios de nuestro corazón. La teología bíblica
en la teología bíblica, el silencio de Dios suele invitarte a esa búsqueda interior. Cuando Dios no habla, su carácter y sus promesas pasadas siguen siendo el fundamento de tu esperanza. Mi abuelo, Manuel Rodríguez Aceves, me decía cuando yo era niño: hijo, mientras hay vida, hay esperanza. A mí jamás esa frase se me olvidó, porque la dejó marcada en mi mente y mi corazón de mi precioso abuelo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Estoy leyendo Lamentaciones, capítulo 3, 19-27. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En este silencio de Dios tienes que fortalecer las ramas, las raíces de tu fe, y tienes que apuntalar a esa esperanza en el único Dios que es fiel y que grande es su fidelidad. Cierra de esta manera majestuosa. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Fíjense, es bueno esperar la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El libro de Lamentaciones quizás es el punto más crítico del Antiguo Testamento en cuanto al silencio de Dios. Escrito tras la destrucción de Jerusalén en el año 586 aproximadamente, y no es un libro de respuestas, sino un duelo crudo. Un duelo crudo. A diferencia de otros libros proféticos donde Dios habla para juzgar o consolar, en Lamentaciones, escucha esto: Lamentaciones, Dios no pronuncia una sola palabra. Aquí vemos cómo se manifiesta el silencio en Lamentaciones capítulo 3 versículo 8. Incluso cuando clamo y pido ayuda, Él cierra el paso a mi oración. Aquí el autor, siendo que Dios no solo ha callado, sino que ha bloqueado activamente cualquier canal de comunicación. Él lo percibe de esa manera. Él lo escribe poéticamente y dice: el silencio se percibe como un muro físico, y a veces así tú te sientes, así yo me he sentido. Parece ser que Dios no me escucha, como que hay una barrera, hay una desconexión con la divinidad, pero eso no es cierto. Este sentimiento de abandono y de encierro, y también como si Dios fuera un enemigo silencioso, pero Dios no está en contra de ti. Dios te ama con amor eterno. Dios está ocupado de tu propia vida. Él es un Dios extremadamente responsable. El silencio de Dios se interpreta a través de sus actos de juicio. El autor describe cómo Dios destruyó los altares y el templo, pero lo que más duele es que tras la destrucción no hay ninguna guía profética. Por eso en Lamentaciones 2:9 dice que sus puertas fueron hundidas en la tierra. Él destruyó, quebrantó los cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de parte de Jehová. Y vemos que la esperanza en medio de la mudez divina. Capítulo 3, 21-22. Esto recapacitaré en mi corazón, por la cual tendré esperanza, por la misericordia de Dios. Escúchalo. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Anímate, anima tu corazón, anima tu alma, anímate. Radio escucha, hermano, amigo, comunidad Urín y Tumín. El centro del libro de Lamentaciones está en el capítulo 3 y ocurre un giro teológicamente fundamental. Ante el silencio de Dios, el creyente decide hablarse a sí mismo sobre el carácter de Dios. La fe no depende de escuchar
una voz nueva, sino recordar lo que ya sabe de Él. ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es la esencia de su corazón? Todos y cada uno de esos preciosos atributos que identifican y apuntalan a la divinidad, al Dios que es espíritu y es vida, al Dios del cielo y de la tierra, al Dios que creó el cielo y el universo, el Dios que ama tu alma. Lamentaciones capítulo 3, 25, 26 dice: Dios bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios quiere fortalecer tu fe y Dios quiere sorprenderte a través de su acción. Pero tú y yo no debemos de dejar de creer, de esperar y confiar en Él y tener la expectación. Y en esta situación, Dios, ¿qué va a hacer? Y en medio de esta crisis, ¿cómo va Dios a solucionar este problema? Y en medio de la enfermedad, y en medio de el diagnóstico médico, Dios, ¿cómo se va a manifestar? El silencio es esta disciplina que nos hace esperar. Y no nos gusta ser disciplinados. Y no nos gusta estar en silencio. Somos seres sociales. Dios nos dio una boca. Tenemos una mente y un razonamiento, pero a veces es necesario sujetar la lengua y sujetar la mente y solamente disponer nuestro corazón para Dios. Lamentaciones sugiere que el silencio de Dios tiene un propósito pedagógico, y a mí siempre me ha gustado hablar de Dios como el divino maestro. A mí me gusta siempre expresar que Dios es el maestro, y la palabra maestro significa perfecto, ¿sí? Él es perfecto, y todas sus estrategias pedagógicas, didácticas, son espectaculares e infalibles. El llevar al pueblo al arrepentimiento y reconocer su soberanía. Ese es el propósito pedagógico del silencio de Dios. ¿Será que tú solo te metiste en este problema? ¿Será que tú solo has estado metido en esta situación y ahora tienes que arrepentirte de tus malas decisiones, de tu falta de probidad, tu falta de prudencia, de tu falta de temor al Señor? El silencio de Dios, en Lamentaciones 3:28, que siente solo, dice, que se siente solo y calle, dice, porque es Dios quien se lo impuso. Que se siente solo y calle, de silencio, porque Dios es quien se lo impuso. Y a veces hay que reconocer que Dios nos impone este silencio, pero tiene un propósito especial. El libro de Lamentaciones son capítulos prácticamente muy básicos, es decir, que en un par de minutos lo puedes leer. El libro termina con una respuesta desgarradora que queda suspendida en el aire. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Yo creo que tal vez el autor, que es Jeremías, al que le atribuimos este precioso libro, lo dijo quebrado, desgarrado de su corazón. Lo dijo con una actitud casi en el suelo, ¿verdad? De rodillas. ¿Por qué? Porque pareciera ser que esta es su conclusión. El silencio en este libro no es ausencia de poder, sino ausencia de consuelo inmediato. Por eso se llama Lamentaciones. Dios está presente como juez, ojo, pero calla. Como consolador, Él calla como consolador, para que el pueblo experimente el peso de sus actos, el peso de su propia rebelión en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La respuesta al silencio de Dios en Lamentaciones no es la lógica,
sino la esperanza paciente. Es esperar en el silencio. Fíjense nada más, esperar en el silencio. Así que imagina un creyente que pierde todo: salud, estabilidad, paz emocional. Ora, ayuda, ayuna, clama. Y lo más tremendo es que no hay respuesta. Sin embargo, con el tiempo, él va a comenzar a descubrir: su fe ya no depende de emociones. Su relación con Dios se vuelve más profunda y aprende al final de esta dinámica con Dios, aprende a confiar sin ver. Por eso Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El silencio no fue un abandono para Job, fue una preciosa transformación. Por eso quedó inmortalizado su testimonio a través de el testimonio, el escrito, por supuesto, del libro de Job. Y qué preciosa historia que la toma la teología, la filosofía e incluso otras manifestaciones de fe, porque encuentran a Job, el ser humano, como un prototipo universal de nuestra propia vida. Pero Dios, que es soberano, el Dios que tiene una voluntad impecable, perfecta y agradable, y que jamás se equivoca, y que Él lo que permite a nuestras vidas siempre trae un beneficio, una bendición, una enseñanza, un crecimiento. El mayor silencio en la historia ocurrió en la cruz, cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el cielo guardó silencio, porque tú nunca vuelves a estar solo. El silencio de Dios en Cristo fue el precio de nuestra reconciliación. ¿Sabes? En la Escritura no hay nada que hable, o sea, el sábado de gloria, al que le llamamos el sábado de gloria, es otro silencio profundo, donde en ese silencio se creyó que todo se había perdido. En ese sábado de gloria se creyó que todo había sido mentira y que Jesús no era el Hijo de Dios. La Escritura no nos muestra nada. El sábado santo, comúnmente conocido como sábado del silencio o el sábado de gloria, es el nombre que algunas confesiones cristianas le dan al día posterior a la Pascua, y no hay nada escrito. No hay nada escrito en la historia bíblica en relación a ello. Así que el silencio de Dios en Cristo fue el precio de nuestra reconciliación. Hoy, aunque no lo sientas, aunque no lo creas, aunque no lo mires, Dios está contigo en el silencio. ¿Por qué nos sentimos tan angustiados? Porque queremos tener control de todo. ¿Por qué nos sentimos desanimados o decepcionados? Porque queremos siempre una respuesta inmediata. Porque queremos muchas veces manipular la voluntad de Dios y la acción de Dios. Nos sentimos desesperados porque vivimos en un mundo agitado, tecnológico, hiperactivo, y estamos intoxicados de tanta información. Pero hoy lo que tenemos que hacer en este silencio de Dios es ceder,
renunciar y aquietar nuestra alma y poner en stop nuestros pensamientos. En esta dinámica que hoy experimentamos en un mar de información, resulta que tampoco hallamos la respuesta a nuestra necesidad. Pero el silencio de Dios es el actuar. El silencio de Dios es propiamente recibir la contestación a la manera de Él. ¿Sabes? En medio de los silencios que no entendemos, tenemos que confiar en Dios. Y cuando no escuchemos su voz, tenemos que pedirle a Dios: enséñame a reconocer tu presencia. Y tenemos que afirmar que solo Dios puede fortalecer al que hoy siente que ora sin respuesta. Y recuerda que en tu silencio no es sinónimo de ausencia de Dios, sino de que Dios está trabajando. Oremos al Altísimo. Padre, te damos gracias por todos los momentos de oscuridad, enfermedad, crisis, diagnósticos, litigios, toda clase de problema que reta mi fe, pero en especial lo secundario, que es cuando encontramos un tremendo silencio. Y pareciera ser que ese silencio es como un túnel negro, oscuro, donde no vemos la luz, donde no escuchamos nada y nos sentimos en la nada. Pero hoy, a través de tu palabra, hemos encontrado que tú estás en medio del sufrimiento, del lloro, del quebranto, y que tú estás en todas mis crisis. Señor, abre nuestro entendimiento y consuélanos. Fortalece nuestra fe y ayúdanos, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Señor, y el único que puede tomar control absoluto eres tú. Permíteme confiar en ti. Permíteme abandonarme en ti. Permíteme depositar toda mi ansiedad, mi angustia, mi desesperación en tu altar. Y hoy, Señor, abre mi corazón, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amigo, hermano, radio escucha, que nos sigues a través de esta sintonía, yo te quiero decir que tu vida sin Dios está vacía, y sin fe es imposible agradar a Dios. Abre tu mente y tu corazón a la presencia de Cristo y a la presencia del Dios Padre. Acalla tus pensamientos, tus razones y tus propios conceptos de quién es Él. En este problema que tú experimentas y en esta situación, necesitas la presencia de Dios. ¿Por qué no le invitas y le dices: Señor, te necesito? Te necesito en medio de los silencios
que no entiendo. Dame fe para confiar en ti. Te acepto como el Señor y Salvador y creo que Jesús murió en la cruz por mí, para perdonarme, para cambiarme y regalarme eternidad. Dile, Señor, cuando no escuche tu voz, enséñame por medio del discernimiento a reconocer que tú estás conmigo. Fortaléceme, aunque no te sienta, aunque no tenga respuesta. Y Dios, ayúdame a siempre recordar que en tu silencio no es sinónimo de ausencia, que tú estás presente. Gracias por acompañarnos en este tiempo de luces y perfecciones. Recuerda, Dios no siempre responde de inmediato, pero siempre está presente. Hasta el próximo programa, donde seguiremos iluminando la vida con la verdad en la palabra de Dios. En tiempos de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Estas son las noticias más relevantes del mundo evangélico y cristiano protestante. En esta semana, el mundo evangélico ha transitado entre la reflexión post-Pascua y temas de gran calado político y social. Aquí tienes algunas noticias y el resumen de las mismas. La FEDRE rechaza el blindaje del aborto en la Constitución española. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España emitió un comunicado oficial este 9 de abril expresando su firme rechazo a la propuesta del gobierno para reformar la Constitución y proteger el derecho al aborto. La postura es que la Federación argumenta que se debe priorizar el apoyo a la maternidad y la protección de la vida, señalando que un blindaje constitucional ignora la sensibilidad ética de una gran parte de la sociedad. Debate sobre migración en los Estados Unidos. El 98% de los pastores se pronuncian por lo siguiente. Un informe publicado revela un consenso casi total entre los líderes evangélicos de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a la crisis migratoria. Ellos defienden la dignidad de la vida ante todo. Este 98% de pastores encuestados defienden que cualquier reforma o ley migratoria para respetar la dignidad otorgada por Dios a cada individuo debe de respetar la vida, instando a los políticos a separar el debate ideológico de la dignidad humana conforme a los principios bíblicos. Misión posible en el 2026, 500 jóvenes en Huasca. Aunque el evento concluyó técnicamente con la Semana Santa, durante esta semana se han difundido los frutos de Misión Posible, el encuentro bienal organizado con la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Cerca de 500 jóvenes se reunieron para reflexionar sobre el servicio cristiano y el impacto social en la juventud actual. Fallece Cosmas Matugua en Zimbabue y hay un acto en memoria de esta persona. La Iglesia del Nazareno informa que el 10 de abril falleció el misionero Cosmas Matugua a los 62 años. Matugua era una figura clave de la estrategia misionera para África Central y el Sur, dejando un vacío significativo en el liderazgo evangélico africano. Sabemos que seguramente Dios estará levantando una nueva autoridad, un nuevo líder con el poder de su Espíritu Santo para seguir llevando su palabra a estos niveles de la tierra. Ciencia y fe. Testimonio desde la misión Artemis II. El 6 de abril, un astronauta en la misión Artemis II o segunda de la NASA compartió un testimonio sobre cómo su fe cristiana ha sido fundamental durante su entrenamiento y misión espacial.
El relato ha circulado ampliamente en los medios evangélicos como un ejemplo de la coexistencia entre la alta tecnología y la creencia espiritual. Una breve nota sobre el calendario litúrgico. En las congregaciones esta semana se ha vivido la octava de Pascua, las devociones, enseñanzas que han centrado en la Gran Comisión y en la lucha contra la mundanidad, instando a los creyentes a mantener el fervor de la resurrección más allá de sus propias convicciones. Así que estas noticias que compartimos nos llevan siempre a poder aumentar nuestra fe y en otros casos precisamente a poder interceder a causa de esto. Un gran despertar, la película que revela el renacimiento espiritual detrás de la Revolución Americana. Una película sobre el despertar espiritual que impulsó la Revolución Americana por la independencia histórica de los Estados Unidos, alcanzó el sexto puesto en la taquilla este fin de semana. A pesar de haberse proyectado en pocas salas, 1.289 para el espacio norteamericano o el mercado de USA, lo que representa un tercio de las salas que exhibieron las demás películas más taquilleras. La película se estrenó coincidiendo con la celebración de los 250 aniversario de la libertad de los Estados Unidos, y está basada en la historia real del evangelista reverendo George Whitefield, quien entabló una estrecha amistad con el editor e inventor Benjamin Franklin durante 3 décadas. Mientras miles de personas entregaban sus vidas a Jesús en respuesta a las predicaciones de Whitefield en todas las colonias de la incipiente Estados Unidos, Franklin se resistió, describiéndose a sí mismo como un deísta pragmático que creía en Dios, pero que valoraba más la ciencia. Y hoy hay mucha gente de este nivel, de este perfil y de esta categoría. Sin embargo, eso no impidió que Whitefield tuviera un profundo impacto en la vida de Franklin, lo que condujo a un momento crucial en la historia de los Estados Unidos. Ante la feroz monarquía británica que amenazó con reprimir violentamente la disidencia, Whitefield se centró en transformar el clima espiritual de Norteamérica. Su fervor por el Evangelio impulsó el primer gran despertar, uniendo a la población con sus sermones contundentes, llenos de fe, y sus proclamaciones, sí, claro, de la libertad. Interesante, valdría la pena, por supuesto, poder ver esta película y entender qué es lo que está sucediendo en esta trama. Ojalá llegue pronto a nuestras naciones. Aumento de presión y persecución en Nicaragua. Se reportó un incremento de restricciones y presión contra cristianos, incluyendo sectores evangélicos, y continúa esta preocupación internacional por la libertad religiosa en el país. En este contexto de la iglesia perseguida en Mateo 5:10. Aunque interdenominacional, la reciente conferencia mundial, el énfasis en Jesucristo y su discipulado, reunió a millones de creyentes en torno a la centralidad de Cristo, el discipulado y la familia y la fe activa. Los mensajes centrados en transformación espiritual y misión global, y es esta renovación espiritual del pueblo cristiano a nivel global. En general, de una forma global, en la resurrección y la evangelización, durante esta semana, múltiples ministerios evangélicos enfatizaron en la resurrección como un evento real, el llamado a anunciar el evangelio y la misión activa de la iglesia evangélica. La Pascua se reafirma como el motor evangelístico en el mundo protestante, en el mundo evangélico. En general, estas son las principales noticias. En medio de los desafíos del mundo, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, sigue firme, anunciando a Cristo, defendiendo la dignidad humana y extendiendo el reino de Dios. Hasta aquí las noticias. Nos vemos en la próxima emisión. Adelante, Claudio.
¿Sabés predicar un texto bíblico correctamente? Inscribite al Bachillerato Teológico Ministerial. No es solo un curso bíblico, es un programa formal de formación ministerial integral para líderes, obreros y futuros pastores. Es una preparación completa, formación bíblica sólida para una sana doctrina, formación ministerial práctica, acorde a tu llamado. Enseñamos teología bíblica. El próximo sábado 18 de abril iniciamos nuestras clases virtuales. Son los fines de semana y nuestro curso propedéutico es gratuito. Para más información, escucha lo siguiente. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.